Estamos de vuelta en Agenda Económica 8:22 para conversar sobre lo que ha ocurrido con el mercado laboral femenino en el contexto de la pandemia y lo que viene ahora, cuando la recuperación de los puestos de trabajo aparece como un tema central para el gobierno y en materia de políticas públicas en este sentido. Estamos en contacto con Paula Poblete, directora de Estudios de Comunidad Mujer, para profundizar sobre este tema. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Sebastián. Gracias por acompañarnos. Un tema sumamente relevante en el Día Internacional de la Mujer, por supuesto, Paula, y porque además los balances que se han hecho después del 2020 han sido bien categóricos respecto al daño que generó la pandemia en materia de participación laboral femenina. ¿Cuánto retrocedió Chile en esta materia, Paula? Retrocedimos 10 puntos. Lo que si lo medimos en años son probablemente más de 10 años. Hoy día escuchaba una cifra que decía de 12. La verdad es que justo hay un cambio en la encuesta de empleo, pero claramente estábamos en 53% de participación laboral femenina, retrocedimos al 43% y eso puede demorar bastantes años en ser recuperado. ¿Cuál es la perspectiva que hay para esa recuperación, Paula? Porque hay mucha incertidumbre todavía respecto a cómo se va a recuperar la economía, qué cambios va a generar también. Pero ¿qué es lo que se espera de aquí en adelante para poder recuperar esos 10 años perdidos producto de la pandemia? Sí, esta pandemia, bueno, ha tenido, esta crisis económica en el fondo ha tenido el componente de quedarnos en casa, ¿sí? La demanda de cuidarnos, de encerrarnos, ya ha tenido la particularidad de que ha significado el cierre de las salacunas, de los jardines infantiles y de los colegios. Eso afecta desproporcionadamente a las mujeres, porque en Chile todavía se entiende que las que son responsables del cuidado de los hijos y de las hijas son las mujeres. Entonces, cuando la pandemia además afectó principalmente ramas de actividad donde las mujeres estaban insertas de manera masiva, como el comercio, como los restaurantes y la hotelería, sí, como el trabajo de casa particular, estas mujeres que quedan sin empleo, se van para sus casas y no se ponen a buscar una nueva fuente laboral. ¿Por qué? Porque en el fondo se vieron enfrentadas a tener que hacerse cargo del cuidado de sus hijas y de sus hijos. Entonces, para una reactivación con perspectiva de género, nosotros lo que hemos estado planteando es que es necesario que entendamos que va a ser muy difícil para las mujeres volver a insertarse en el mercado laboral si no hacemos un esfuerzo sustantivo por reactivar efectivamente los dispositivos de delegación de cuidado que finalmente la sociedad de algún modo ofrecía antes de la pandemia. Y en ese sentido, Paula, entonces, el foco y el plan que ha diseñado el gobierno para reactivar al mercado laboral femenino en particular, ¿está bien pensado? Porque ayer, por ejemplo, conocíamos detalles del aumento en el subsidio a la contratación. ¿Es suficiente? Sí. La verdad es que es insuficiente, o sea, se subieron 20.000 pesos, pasamos de 270 a 290 en una diferencia con los hombres que ellos tienen un subsidio de 250.000, ¿no? Sí. Claro, pero esa diferencia todavía no es lo suficientemente atractiva para estimular la contratación de mujeres, ni siquiera cubre la brecha salarial que existe en condiciones normales, digamos. Entonces, vemos cómo finalmente la pérdida de empleos nos afectó en la mitad, o sea, se perdieron casi 2 millones de empleos y casi 1 millón fueron de mujeres. Sin embargo, ahora la reactivación, que ha contemplado algo así como 1 millón de empleos recuperados, solo de ese millón nosotros alcanzamos a cubrir, las mujeres, digamos, cubren el 37%, ¿sí? Sí. O sea, no estamos en mitad y mitad como fue la pérdida. Sí, claro. Entonces, efectivamente falta un montón y sobre todo lo más importante, porque sin duda se valora este diferencial en el subsidio que beneficia a las mujeres, pero estructuralmente la barrera mayor está en lo que te comentaba antes, en la posibilidad de delegar el cuidado, y respecto de compartirlo, de redistribuirlo. Y respecto a ese punto, ¿qué es lo que se puede hacer, Paula? Porque hay un asunto cultural, digamos, que es mucho más difícil de cambiar, ¿no? Que tiene que ver con los comportamientos internos de las familias, con el rol que asumen los hombres en la familia, etcétera. Pero desde la política pública, ¿qué se puede hacer en el corto plazo? Bueno, desde la política pública también se hizo un intento, que es este subsidio para cuidar, que también es un buen gesto, pero se queda corto, ¿sí? Son 200.000 pesos para que las mujeres puedan encargarle el cuidado de sus hijos a una tercera persona, ¿sí? En formato de cuidado domiciliario.
La verdad es que nosotros habíamos hecho estimaciones de cuánto, de cuál era el costo de cuidar a nivel domiciliario y es más del doble de eso. Nosotros estimamos un costo de 460.000 pesos, ¿sí? Entonces, insisto, son medidas que van en la dirección correcta, pero todavía son insuficientes, ¿sí? Nosotros hablamos en octubre pasado, cuando lanzamos nuestra publicación que se llamaba El cuidado como reactivador, propusimos una serie de medidas que contemplan, además de los cuidados domiciliarios, instancias de cuidado ¿Como cuáles, por ejemplo? La posibilidad de organizarse con los vecinos, con las vecinas, ¿sí? Perfecto. O sea, establecer burbujas dentro de la comunidad para siempre en el fondo tener a los mismos niños compartiendo, ¿sí? Porque además bueno, y también la posibilidad de que los gobiernos locales establezcan guarderías que en el fondo permitan estar, digamos, delegar el cuidado, pero seguir manteniendo en el fondo la educación a distancia que hasta ese momento existía. Y por cierto, el poder ir avanzando en el retorno a las clases presenciales con evidentemente todas las medidas de seguridad, profesores y profesoras vacunados, manteniendo la distancia lo más posible, haciendo turnos, ventilando, proveyendo, por supuesto, de agua potable, de mascarillas, de alcohol gel, con todas las medidas, ¿no? Pero ir lo más pronto posible recuperando ese espacio de estimulación y formación fundamental para todos los niños y las niñas en Chile. Por cierto. Que sabemos en el fondo está afectando de manera muy desproporcionada a los niños y niñas más pobres, pero también a sus madres. Por supuesto. O sea, ahí hay una variable que es innegable. Y entendiendo que este es un tema no solo para las mujeres, sino para el país en general, ¿no? Los beneficios están estudiados de sobra también al respecto. Paula, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana sobre este tema. Muy amable. No, a ustedes. Buen día. Gracias.